para sí. Por ejemplo, el tema que yo comparto y quiero complementar la preocupación de Johnny Lescano con respecto a este producto financiero que se quiere crear en el sistema previsional. La pregunta es lo siguiente: este Parlamento soberanamente dio la ley 30.425 y permitió que los aportantes al sistema privado de pensiones pudieran retirar el 95.5% de sus ahorros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los que nos afiliamos al sistema privado de pensiones nos ofrecieron que en el sistema privado la tasa de reemplazo iba a ser mejor que la de la ONP, el sistema público. En la práctica nos dijeron: si tú tienes un sueldo de 1.000 soles, cuando aportes y te jubiles, tu pensión por lo menos será 700 soles. Hoy día no es así. Hoy día no es así. Por eso es que los aportantes al sistema privado de pensiones, gracias a la posición valiente y soberana del Parlamento, promovimos esa ley para que puedan retirar su 95.5% y lo lleven para que lo puedan capitalizar mejor. Y dejamos el 4.5% para cubrir la prestación de salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Ya la congresista Mercedes Arauz, que creo que sigue siendo el gobierno, le he leído una entrevista y dice que ella es parte del gobierno, dice: hay que precisar que el impuesto a la renta lo vamos a liberar al afiliado que retiró su 95.5%. Esa no es la pregunta. Si no, habría que preguntarle a ese afiliado por qué retiró el 95.5%. Si su pensión hubiera sido atractiva, no lo hubiera retirado. Entonces ahora lo quieren enganchar y la pregunta es esto: si el sistema de ahorro previsional que nos llevó bajo la promesa de que nuestra tasa de reemplazo iba a ser 70%, que me digan si liberando de impuesto a la renta al supuesto pensionista va a tener una pensión digna. No la va a tener. ¿Y dónde está, creo, la omisión? Y le quiero alcanzar esta sugerencia a la presidenta de la Comisión de Constitución, que no está. Espero que sus asesores tomen nota. A mí no me preocupa el 95.5%, porque eso es ya el aportante ya lo retiró, lo tiene en una cuenta, ya lo tiene en su propiedad. A mí me preocupa el 4.5%, porque la solicitud de la facultad legal dice: en ningún caso modificaremos la ley 30.425, que es sobre el 95%, pero no dicen nada que si modificarán o no modificarán la 30.478, que sí se refiere al 4.5%. Entonces lo que hay que hacer es, en el mejor de los casos, hay que precisar que en ningún caso la facultad que vamos a dar es para tocar el 4.5%, que es el aporte que hace el ahorrista del sistema privado para la prestación de salud. Si es así, si le ponemos esa precisión, que no solamente no van a tocar el 95.5%, sino el 4.5%, que esa ley no va a ser modificada, porque no lo menciona el informe. Ya, me dice bien la presidenta de Fusiones, creo. Perfecto. La segunda preocupación que tengo es el tema de los profesionales del derecho y contadores. El secreto profesional está blindado por la Constitución del Estado. Y nos están pidiendo facultades delegadas para que los profesionales en el derecho y contadores públicos puedan entregar, dice, información que esté en una condición distinta al ejercicio de la profesión. ¿Qué información? ¿Cuántos hijos tiene? ¿No? ¿Qué tipo de información puede tener un abogado o un contador distinta a la que ha contratado con su cliente? Estamos leyendo la exposición de motivos y no hacen referencia a esto. Entonces, a mí me parece que el modelo, y hoy día que el ministro de Economía nos invitó, presidente, voy a tomar tiempo de toda mi bancada, hoy día que el ministro nos invitó a todos los voceros y nos explicó, acá lo que estamos haciendo, lo que se quiere es, de verdad, se quiere formalizar compulsivamente el ejercicio de la abogacía y la contabilidad, que lo digan. Y nosotros, el Parlamento, tenemos responsabilidad porque estamos delegando nuestra facultad. Por eso es que la facultad delegada tiene un control previo y un control posterior. Un control antes, tenemos que ver qué materia vamos a delegar, porque después
nos salen con una ley pulpín y dicen el Parlamento, todo es el Parlamento. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta previsión, presidente de la Comisión. En cuanto al secreto bancario, actualmente la SUNAT puede, por la ley 26.702, la SUNAT puede directamente pedir información a las empresas financieras, les puede pedir información sobre las empresas directamente. Pero esta ley que se pretende tocar está referida a lo siguiente. Una ley que está blindada por el derecho al secreto bancario que establece la Constitución. La actual ley le permite a la SUNAT, dice, requerir la información directamente a las empresas del sistema financiero. O sea, a las cajas rurales, a las cajas de ahorro, a las microempresas, a los bancos. Directamente, eso está bien, está en la ley. Minuto adicional. Permítame, presidente, precisar lo siguiente, porque aquí está la preocupación. Dice, en ningún caso la información requerida detalla movimiento de cuenta de las operaciones pasivas. ¿Qué son operaciones pasivas? Los ahorros de las empresas del sistema financiero con sus clientes, ni excede lo dispuesto en el presente artículo. Mire lo que dice la ley actual. De ser así, la información debe ser requerida por el juez a solicitud motivada de la SUNAT. Cuando hay una exposición de motivos, ¿por qué están pidiendo modificar esta ley? ¿Qué están planteando? ¿Qué quieren hacer con ellos? Dice que en este caso la SUNAT ya lo puede pedir directamente. Dice, la exposición de motivos, dice, para ello la SUNAT solo tendría acceso a las operaciones pasivas, a los ahorros, a partir de determinados montos relevantes, por lo que no se trataría del acceso al universo de la información. Ya. Entonces, lo que la ley ha establecido claramente que lo debe hacer un juez, porque la ley tiene que ser una norma de desarrollo del derecho al secreto bancario. Ahora nosotros vamos a delegar para que en este caso... 30 segundos adicionales. Permítame, presidente, ya termino. Los ahorros puedan ser materia de romper el blindaje constitucional del secreto bancario. Y se invoca que la aspiración de llegar a OCDE, ojalá que en temas de pobreza y anemia podemos estar cerca de esos países para no tener la vergüenza de que hoy ya se está pasando. Tercero, me parece peligroso, y ahora se lo dije al ministro, que nos expliquen por qué quieren facultades, dice, para actualizar las bandas de precios de productos afectos al fondo, o sea, los combustibles, la gasolina. Ya dieron un gasolinazo, quieren actualizar las bandas vía decreto supremo. Entonces, si es un gobierno que el diseño de su política es recaudar a como dé lugar, entonces estamos dando carta blanca para que mañana nuevamente haya otro gasolinazo. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos que tener mucho cuidado. De ahí también en forma genérica dicen, queremos regular el periodo vacacional de acuerdo a las necesidades del trabajador y el empleador. Por favor. Hay algunos que creen que la regulación laboral en el país es lo que ha impedido que en el Perú se genere empleo formal, que haya empleo. Y ese es un concepto trasnochado. Entonces queremos saber, estamos revisando la exposición de motivos, de acuerdo a las necesidades del trabajador, ¿van a regular las vacaciones? ¿O más porque el empleador quiere adecuar las vacaciones a los supuestos intereses de la empresa? Y por último, presidente, la última observación, dice, aquí hay una contradicción, fortalecer el funcionamiento de los gobiernos nacional, gobierno regional y los gobiernos locales. Dice, ¿para qué? Para precisar competencias. ¿De qué? De los gobiernos locales y gobiernos regionales. ¿Dónde están las competencias de los gobiernos regionales y locales? En la Constitución. ¿Y su norma de desarrollo qué son? Son leyes orgánicas. ¿Qué dice la Constitución? No se puede delegar materias que tengan que ver, que no se delegan a la Comisión Permanente. Ergo, ¿qué no se delega a la Comisión Permanente? Leyes orgánicas. Entonces, el Congreso, la Comisión ha hecho una precisión, pero es contradictoria. Porque ha hecho una precisión, pero creo que es insuficiente. Se pretende precisar competencias de los gobiernos regionales, y que yo sepa que las competencias de los gobiernos regionales están en la Constitución y su norma de desarrollo está en una ley orgánica.
Culmine, por favor. Por mandato expreso de la Constitución. Esa era mi sugerencia, presidente, ojalá que puedan ser recogidas. En todo caso, si el gobierno quiere estas facultades delegadas, en el resto no hay por qué oponerse, pero creo que lo que estamos auspiciando acá es el desorden gubernamental. 112 decretos legislativos se han dado, y todos en las mismas materias que el día de hoy estamos entregando. Cada 6 meses vamos a entregar facultades delegadas. Me parece que el Congreso está asumiendo una responsabilidad que creo que debe dejarla sentada y dejar puntualizada. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra con esta García Belaúnde, 6 minutos. Estamos de acuerdo en las últimas intervenciones del colega Velázquez y lo que también planteó Lescano en su momento. El artículo 2.1, inciso C, de esta famosa creación de un producto previsional inafecto del impuesto a la renta. Pero si está inafecto el impuesto a la renta, si uno retira su 95%, está inafecto. ¿A quién le cobran el impuesto a la renta? Entonces, ¿qué pasa? De repente le van a clavar el impuesto a la renta para que lo deje y más bien no se cobre impuesto a la renta cuando lo deja en manos de la compañía de seguros. Eso es lo que está pasando. Acá hay gato encerrado. Este es un reloj con cucú. Es un reloj de pared con cucú. Y entonces, un ministro, además inexperto, un ministro nuevo, un ministro casi imberbe, digamos, que fue viceministro y que cuando fue viceministro autorizó 600 millones de soles a la SUNAT, que aquí está, con otras facultades, para poder revisar secretos bancarios, etcétera, como lo ha mencionado muy bien mi colega Velázquez, y que autorizó 600 millones de soles a la SUNAT para comprar un software. O sea, autorizó que la SUNAT gaste lo que el Parlamento gasta en un año, que es un presupuesto ya abultado. O sea, autorizó a la SUNAT a que gaste tanto como Humala gastó en el satélite que tenemos dando vueltas por arriba y que poco sirve. Igual que el satélite, el mismo precio, 600 millones costó el software que nadie sabe para qué es, porque se dice que era para ampliar la base tributaria. ¿Dónde se amplió la base tributaria? ¿Dónde? Para ubicar los riesgos tributarios. ¿Dónde se ubicaron? Si desde la compra de este software hasta el día de hoy la recaudación ha bajado, la presión tributaria ha bajado. Y sin embargo, ahí están los 600 millones de soles que se han comprado y habría que averiguar a quiénes se compraron, porque eso nadie lo investiga. La SUNAT investiga a todo el mundo, pero nadie puede investigar a la SUNAT. Y entonces acá vemos todo eso. Y lo que se trata de hacer, porque ha habido una campaña hace 2 o 3 meses, una campaña en los periódicos, que los jubilados se están quedando sin pensión. ¿Algún jubilado se ha quejado? No, se quejan los dueños de las AFPs. Se quejan los dueños de la compañía de seguros que se les ha ido el negocio. El gran negocio, ¿cuál era? Que tú cumplías 65 años y el 85% de las personas que cumplían esa edad, su fondo se lo cedían en propiedad a las compañías de seguros para que tengan una renta vitalicia bastante pequeña, que como bien se dijo, no cubría el 70% de tu sueldo último como ofrecían las AFP chilenas, que tampoco lo cumplen en Chile, sino que te ofrecen solamente el 30%. El 30%. Y claro, y al final, como te mueres antes de los 110 años, porque yo mandé un oficio al Instituto Nacional de Estadísticas o de Planificación para que me digan cuántos peruanos cumplen 110 años, y me mandó el nombre de una persona, de un peruano, de 30 millones de peruanos que había cumplido 110 años. Y sin embargo, con esos 110 años, te crean la renta vitalicia desde los 65 años hasta los 110 años, o sea, 35 años de renta vitalicia, y claro, al final nunca la cobras y todo el saldo queda en propiedad de la compañía de seguros. En un país donde en Angaraes, por ejemplo, el promedio de vida es 58 años de edad.
En Miraflores quizás sea más, 80, 78, 76, en fin, depende, eso habría que preguntarlo a algunos miraflorinos. Pero en todo caso, no es 110 años. Y entonces, eso es lo que está pasando. Y entonces quieren meter este artículo acá de contrabando en un ministro que está aplicando o presentando o insistiendo en un proyecto de ley que viene del ministro Tuesta, que es un AFPista, que ha trabajado 15 años en una AFP y que ha dejado listo el proyecto, y esto viene a la Comisión de Constitución, no va a la Comisión de Economía. La economía, acá debería estar el señor Lombardi para que nos explique que le han pedido un informe, pero no se ha discutido en economía. La firma del dictamen no tiene la del ministro, la del presidente de Economía. O sea, también hay economistas en la Comisión de Constitución. O sea, la Comisión de Constitución tiene que, a partir de ahora, cuando se trata de temas económicos, recurrir a la Comisión de Constitución. Eso es lo que tienen que opinar, porque la Comisión de Economía no puede opinar. En la Comisión de Economía no hay economistas. Los economistas están hoy día en la Comisión de Constitución. Entonces, señor presidente, esto es una cosa muy grave. Esto hay que quitarlo. Este inciso hay que quitarlo. No podemos permitir que se revise algo que costó tanto trabajo aprobarlo en el Parlamento por la cantidad de lobbies. Si los lobbies de las cooperativas han sido fuertes, les aseguro que los lobbies de las compañías de seguros y las AFPs son mucho mayores. Son mucho mayores. Por eso es que ese artículo no puede pasar, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Montenegro, 2 minutos, APP. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. Algunas reflexiones, porque estas intervenciones ya han tocado el tema tan importante de la delegación de facultades, subrayando que es obligación nuestra darlas, que es obligación nuestra mejorar los proyectos, que es obligación nuestra hacerlo en su oportunidad. El presupuesto nacional de la República está en 157.000.159. En esto hemos visto que no solamente en el término de facultades en conceptos tributarios y financieros, en gestión económica, en reconstrucción y cierre de brechas, en infraestructura, integridad y lucha contra la corrupción, prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y modernización del Estado. Pero aquí una primera reflexión. De este presupuesto tenemos que ver cómo se reparte, cómo se asigna, cómo se distribuye y cómo se ejecuta. Tengo a la fecha la ejecución presupuestal de los ministerios. El Ministerio del Interior a la fecha, cuando ya debemos estar al 50% de ejecución presupuestal, está en 11.7. Ministerio del Interior, Seguridad Ciudadana. En educación estamos en 20%, en salud 17%, agricultura 15%, vivienda y construcción 18%. Transportes y comunicaciones 24% y así. Nadie se acerca siquiera al 40-50% en donde deberíamos estar. Pero y si vamos a las regiones, el problema se complica. Tenemos regiones con inversión menos del 10%. La misma Municipalidad de Lima Metropolitana no llega al 5% de ejecución. El Callao, 4.3%. La municipalidad, el gobierno regional de Ica, 11.5%, Ayacucho, 12.7%. En esta situación, todo aquello que hagamos sin pensar en que no solamente son los recursos, sino el fortalecimiento de capacidades para ejecutar bien estos recursos, con oportunidad, con eficiencia, con transparencia, es una grave debilidad del Estado peruano. No solamente a nivel de ministerios, sino a nivel de gobiernos locales y regionales. Otro tema que me parece... 30 segundos adicional, ya le había dado tiempo adicional. Es que justamente las últimas estadísticas de evasión y elusión tributaria están en el 2.3% del PBI nacional.
más de 2.000 millones de soles que se dejan de cobrar o que se eluden a través de paraísos fiscales o de transferencias trianguladas que podrían servir para salud, para educación, para pequeños y medianos agricultores, para cesantes, para jubilados y toda esta problemática que la sustentamos acá. Gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Beteta, 5 minutos. Gracias, presidente. Me han pedido interrupciones la congresista Aramayo y el congresista Francesco. Congresista Aramayo, primera interrupción. Gracias, presidente, y agradeciéndole a la congresista Karina Beteta por cederme un minuto.